Es el 25 a las 6 de la tarde. Ah, aquí lo tengo. Es el último 25, es cierto. A las 6 de la tarde. Y la D a las 9. Ah, no, a las 7. No lo cambiaron porque no estaba así. Pero bueno, a larga no importa. Decía que el día de hoy vamos a ver la institución del patrimonio familiar. En el capítulo 10 del patrimonio familiar en el Código Civil, en el artículo 352, se nos indica de que el patrimonio familiar es una institución jurídico-social por la cual una persona, o la cual se destina uno más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Voy a explicar. Yo, Carlos, soy dueño de algunas propiedades, pero mi familia se da cuenta que estoy dilapidando o estoy perdiendo las propiedades y eso va a incidir en que ellos no tengan la posibilidad de tener alimentos. Todo lo que conlleva alimentos, no comida, sino la institución de los alimentos. Entonces lo que hacen es pedir, ya sea de una forma voluntaria o judicial, que se declare un patrimonio familiar. Es decir, la familia va a ser la beneficiaria de las ganancias de mis bienes, ¿verdad? No significa que los beneficiarios, mi familia, van a ser los dueños de mis bienes, sino solo de los beneficios. Eso que quede bien claro. La persona que va a entregar en patrimonio familiar sus bienes no está entregando sus bienes, no está dando sus bienes a otra persona, sino la posibilidad de que su familia tenga una ganancia, tenga un ingreso para beneficio de ellos y ellos se puedan mantener. Entonces hablamos de que el patrimonio familiar, de acuerdo al 352, dice una institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes, se destinan los bienes a la protección del hogar y sostenimiento de familia. Pero no se está dando la propiedad. En el artículo 353, antes de eso, vamos a ver cuáles son los elementos del patrimonio familiar y vamos a encontrar que existen tres elementos. Un elemento subjetivo personal, un elemento objetivo y un elemento formal. Cuando hablamos de elementos subjetivos, ¿qué personas intervienen? Y vamos a ver que intervienen el dueño de los bienes que van a estar en patrimonio familiar y los beneficiarios. Ellas son las personas que intervienen en la institución. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Y nos vamos a ir al artículo 353 del Código Civil, sobre los cuales puede constituirse, dice, las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Pueden constituir el patrimonio de familia siempre que su valor no excede la cantidad mínima o máxima fijada en este capítulo. Entonces ya vimos que los objetos que van a ser parte del patrimonio familiar son las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales. Pero oiga, que sean de explotación familiar. Me explico, ¿verdad? No es cualquier bien,
sino el legislador está indicando cuáles son los bienes que van a estar afectos al patrimonio familiar. Luego vamos a ver que el otro elemento es el elemento, ya vimos el subjetivo, el objetivo, ahora vamos a ver el patrimonio meramente formal. Y vamos a ver que el patrimonio se va a constituir por escritura pública y con autorización de un juez. Vamos a verlo posteriormente entonces, la parte formal se constituye en escritura pública. ¿Y por qué en escritura pública? Yo he mencionado en todo el semestre que cuando hablamos notarialmente de bienes inmuebles, siempre tienen que estar en una escritura pública. Luego, al grabarse estos bienes, van a tener que ir el testimonio especial al Registro General de la Propiedad, ya sea el de la zona central o al segundo registro en Tenango, a manera que anoten en la finca folio y libro que va a estar afecta, que tiene cargada un gravamen en cuanto a lo que es un patrimonio familiar. Eso tiene que estar en escritura pública. Vámonos al artículo 354. Dice, solo puede fundarse un patrimonio familiar para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios, o por el marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Explico la primera parte. Vamos a ver entonces que es un patrimonio familiar por cada familia. Yo puedo estar casado con Stephanie, pero tengo otra familia con Rubí, por si está ahí, tengo otra familia con Catherine. Entonces voy a constituir un patrimonio familiar con cada una de mis familias. ¿Cómo así? Claro, con una puedo estar casada, con las demás no puedo estar casada, pero tengo una relación extramatrimonial. Y estando yo con ellas y mis hijos, conformamos una familia. De igual forma, vamos a ver que puede constituirse por hombre y mujer cuando estén los bienes dentro de la comunidad o dentro de la sociedad del matrimonio o sociedad conyugal. Significa que van a estar bienes afectos en la comunidad absoluta de bienes o en el régimen de comunidad de gananciales cuando los bienes se hicieron dentro de la institución del matrimonio. También puede constituirse este artículo 354 por un tercero a título de donación o de legado. Cuando hablamos de donación vamos a ver que es una forma de sucesión de los bienes. Donar significa regalar. Podemos donar la participación, podemos donar a las personas que tengan una ganancia dentro de su familia, otorgándoles un patrimonio familiar. Yo podría dejar en mi testamento, por ejemplo, mis bienes a favor de Flavio, pero decir que va a existir un patrimonio familiar a favor de la familia que tenía con Stephanie. El bien va a ser de Flavio, pero va a tener que respetar la última voluntad que es que Stephanie tenga para ella y su familia la adquisición de un beneficio de un patrimonio familiar, de un bien que ahora pertenece a Flavio, pero que antes pertenecía al causante, es decir, al testador, al que se murió. En el artículo 355 nos habla del valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Hay algunos que dicen que es muy poquito, 100,000 quetzales. Yo considero de momento que es, de momento, justo. Pregúntenle ustedes, o si ustedes saben cuánto están valoradas sus casas, o en el interior cuánto están valorados los inmuebles. Parcelas que son cultivables, ya sea con plantas ornamentales, verduras o animales, y van a ver que las grandes extensiones están valoradas en 500, en 1,000, en 5,000 quetzales, tal vez 10,000 quetzales. Las casas valoradas tal vez en 20,000, 25,000 quetzales, para no pagar más del 3 por millar de impuesto del YUSI. Entonces, si tenemos 4 casas de 20,000,
Apenas son 80,000 quetzales. Ah, pero son unas casotonas usted, de 3 niveles y parqueo, piscina y jacuzzi. Pero malvadas en 20,000 quetzales. Entonces, la ley de alguna manera tiene razón en indicar una cantidad aparentemente pequeña, ¿verdad? Cuando el valor de los bienes afectos, dice el siguiente párrafo, haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose a la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. Si la constitución fue en forma voluntaria o en forma judicial, que debe constar siempre en escritura pública, vamos a ver que para poder ampliar, que solo llegamos en aquel momento a 60,000 quetzales de patrimonio familiar, y hoy queremos llevarlo a 90 para beneficio de la familia, tenemos que hacer el mismo procedimiento como si fuera la primera vez. Características del patrimonio, y después quiero que me pongan mucha atención cuando no se puede hacer en fraude a acreedores. Caracteres del patrimonio, dice. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán ser grabados ni grabarse salvo el caso de servidumbre. Vamos a ver el próximo semestre, cuando miremos los bienes, que los bienes pueden ser de acuerdo a su clasificación, divisibles, indivisibles, enajenables, no alienables, pueden embargarse o no pueden embargarse, etcétera, etcétera. Voy a repetir como comencé la clase. El patrimonio familiar es una institución jurídico-social, donde una persona le va a dar el beneficio de sus bienes que son cultivables familiarmente a su familia, ¿verdad? Bien. Esos bienes que estoy dando en patrimonio familiar son indivisibles, es decir, si digo un bien que tiene un terreno, un parqueo, piscina, jacuzzi, lo que fuere, pero es un solo inmueble, es una unidad, aunque tenga muchos elementos en su interior, no lo podemos dividir. Es que miramos 100,000 quetzales, solo cuesta la casa, mano. Pero yo quisiera que la piscina y el parqueo no estuvieran inmersos, pero si pertenecen al mismo inmueble, no lo podemos dividir. Ahí existe una unidad. Es inalienable, es decir, los bienes que están en patrimonio familiar no podemos venderlos mientras estén dentro de la institución jurídico-social del patrimonio familiar. No se pueden embargar. Vamos a poner un ejemplo. De antemano agradezco a Rubí, a Stephanie y a Flavio que están aquí presentes. También Silvia, porque ya levantó la mano, pero nunca la miro. Dígame, Silvia, ¿qué le puedo servir? Buenas tardes, licenciado. Es que tengo una duda. Ajá. No escuché muy bien en lo que usted dijo anteriormente, que no se pueden, una propiedad, un solo mueble no se puede dividir en varios, pero mi duda es referente a la herencia, cuando quieren heredar, pueden heredar una habitación a una persona porque se da el caso y así. Mire, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. De lo que usted me está preguntando es el derecho real de mero goce y disfrute, que es el uso de la habitación. Usted me está hablando de la habitación y la servidumbre. Que si una persona podría dejar en su testamento como legado un derecho real de mero goce y disfrute, específicamente la habitación para una persona, la respuesta es sí. Pero no estoy hablando nada de eso, Silvia. Sí, gracias. Es que se me vino eso a la mente y dije, voy a aprovechar a preguntar, perdón, gracias. Inembargable. Vamos a pensar que una persona le debe a otro. Y como no le paga y sabemos que tiene bienes, demandamos el pago por medio de un proceso ejecutivo, ya sea común o en la vía de apremio. Dentro de los procesos ejecutivos, lo que hacemos es pedir como una medida cautelar de urgencia
que se embarguen los bienes del deudor. Es decir, los va a tomar el juzgado y los va a anotar en el registro que van a quedar inmóviles, sin movimiento. Siguen perteneciendo al deudor, pero no puede hacer nada con ellos. Si sigue el proceso y la persona no paga, estos bienes que están embargados se sacan a subasta y se venden por medio de una subasta judicial. Cuando ya se hayan vendido los bienes, vamos en principio a ver qué cantidad tenemos, vamos a dividir los gastos que se incurrieron y después de los gastos incurridos, lo que sobre va a ser un saldo y ese saldo es lo que podemos pagar. Bien. Cuando los bienes están dentro del patrimonio familiar, son inembargables. Es decir, aunque una persona tenga bienes y le deba a otra, esos bienes que están en patrimonio familiar no pueden embargarse. Son inembargables porque son para beneficio de una familia. Sin embargo, el artículo siguiente dice, no puede hacerse fraude a acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude a acreedores. Los bienes deben estar libres de anotaciones y gravámenes y la gestión del constituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que ésta llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Vamos a ver que muchas personas lo que hacen es decir, fíjense muchacha que yo le debo a Walfred que está levantando la mano, de momento no le he dado la palabra, y se la voy a dar. Yo le debo a Walfred, pero no le quiero pagar porque si no me quedo sin pisto. ¿Sabes qué, Fanny? Vamos a constituir el patrimonio familiar los bienes, porque al constituirlos en patrimonio familiar no me los puede embargar Walfred. Pero lo estoy haciendo para beneficiar a mi familia o lo estoy haciendo para no pagarle a Walfred. Para no pagarle, ¿verdad? Ese es un fraude a acreedores. No podemos constituir un patrimonio familiar cuando existe un fraude a acreedores. En el artículo anterior, en el artículo 356, dice, al final, y no podrán ser grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. Vamos a ver que los bienes muebles e inmuebles, principalmente los inmuebles, se graban. ¿Con qué se graban? Con una hipoteca. Entonces, para constituir un patrimonio familiar, el bien tiene que estar libre de gravámenes, es decir, no puede tener una hipoteca. Y estando dentro del patrimonio familiar, no lo podemos gravar, es decir, no lo podemos hipotecar. ¿Cuál es la única limitación o carga que le podemos poner? La servidumbre. Vamos a ver el próximo semestre, que es un derecho real de mero goce. La servidumbre, cuando un predio, el predio dominante, va a tomar parte del predio sirviente para poder tener acceso a la vía pública. ¿Por qué? Porque ahí puede existir un predio enclavado y no va a tener acceso a la vía pública. Puede ser una pregunta. Yo aquí en mi pantalla tengo en medio a Sonia. Arriba tengo a Ruby y abajo tengo a Catherine. ¿Así lo ven ustedes también? No, No. Ah, bueno. Es que con eso voy a explicar, pero si ustedes no ven lo que yo miro, entonces voy a explicar. Bueno, dejémoslo hasta ahí, mejor si no los voy a confundir. Bien. Ahora sí, Walfred, pregúnteme. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, en la discusión de este capítulo del patrimonio familiar, digamos, solo caben los bienes inmuebles. Digamos, no cabe, digamos, viene alguien y tiene un patrimonio de dinero, digamos, y se da mucho, se da mucho por el tema de la deuda de bancos. Digamos, viene la persona, tiene dinero, y el banco embarga
esa cuenta para que esta persona que tiene una deuda no le pague, digamos. Eso sí es permitido, eso es permitido, porque eso es como que se da mucho, ¿verdad? Miren, compañeros, yo he dicho en toda la clase de que hay un aforismo jurídico muy especial que dice que donde el legislador distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. Y aquí el juzgador mencionó cuáles son los bienes que van a estar afectos al patrimonio familiar. Si regresamos al artículo 353 del Código Civil, dice que son las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Esos son los únicos bienes que pueden estar dentro de la institución del patrimonio familiar. Lo que Walfred me pregunta es objeto de otra materia, que si yo podría tener la posibilidad de resguardar en el banco cierto dinero para que el banco no me lo embargue, dándolo como en beneficio de intereses a cargo de mi familia. Es lo que me está preguntando. Sí, sí. Podríamos pensar en una figura diferente, tal vez en el usufructo de capitales o alguna otra figura, pero no esta. Bien. En el artículo 358 del Código Civil nos habla de la obligación de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio agrícola o la industria o negocio establecido, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Es decir, si le dan a la familia una casa de habitación en patrimonio familiar y no la habita, no puede perder. Si le da el juez la posibilidad de tener una parcela cultivable, que es cultivable y que es beneficiaria familiarmente, y no la atienden, no pueden perder. Ahora, yo podría decirle, señor juez, fíjese que nosotros queremos, de alguna manera, no vivir en esa casa durante determinado tiempo porque la queremos componer. Porque ahora con el invierno hay goteras, se entra el agua, hay unas ventanas rotas, por donde también se entran los murciélagos, los moscos, las moscas y todo animal rastrero, y queremos componerla y mandarla a pintar y a repellar alguna parte que está húmeda. Entonces el juez le da la posibilidad de irse temporalmente de esos bienes que están en patrimonio familiar. Licenciado, perdone. Diga. ¿Cuánto tiempo me da el juez para, digamos, si yo doy esa justificación de no poder habitarlo por X o Y razón? ¿Cuánto tiempo me da el juez para que diga el juez, bueno, compónganlo y se va a vivir o habite esa propiedad? Si se va al decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, en la sección sexta, patrimonio familiar, en el artículo 444 en adelante, habla de la autorización, en el artículo 446 de la autorización judicial de escrituración. Y ahí está, en esos 3 artículos, párrafos, la posibilidad que tiene el juez de darle a usted. Y acá dice que tiene una posibilidad de darle un tiempo para que usted justifique. ¿Cuánto tiempo le puede dar para que usted se pueda ir? Eso puede ser mucho tiempo. ¿Cuánto para justificarlo? A la brevedad posible. Dígame, Marta Sofía. Gracias. Gracias, licenciado. Si en dado caso la familia quiere construir, pero se ponen de acuerdo en poder, digamos, hipotecar la propiedad, estando todos de acuerdo, ¿sí pueden hacerlo o tampoco? No, la ley dice muy claramente en el artículo 356, y no podrá ser grabado ni grabarse, salvo la servidumbre. Es una excepción clara, taxativa. No puede. Okay. A ver, Ruby. Tendrá que pedírselo al juez y justificar. Que fuera un chalet, dice usted. Podrían justificarlo, señor juez. Fíjese que
El chalet que nos dieron en Monterrico no podemos vivir ahí todo el tiempo. Regularmente lo que hacía mi papá y nosotros como familia es alquilarlo entre semana y algunos fines de semana porque eso nos da dinero. Ese sería el beneficio que va a recibir la familia. Podríamos nosotros vivir determinadas temporadas, Semana Santa, Año Nuevo, pero tendría que justificárselo al juez. A ver, Johnny. Licenciado, muy buenas tardes. Vea, solo que tal vez yo no entendí muy bien. ¿Será que me podría explicar eso de que el patrimonio familiar como que lo entendí que se podía heredar el bien y el patrimonio familiar seguía sin ser afectado? Disculpe, oye, No tenga pena. no lo entendí muy El bien. próximo semestre, el examen final es casualmente del derecho a sucesiones. Y vamos a ver que en el derecho a sucesiones se crean dos formas de heredar. La testamentaria, que es la declaración de última voluntad de una persona. Y la otra intestada, pero esa no vamos a hablar hoy. En la sucesión testamentaria, que es la declaración de última voluntad de una persona, podría indicar que la herencia la va a dividir en partes. Cada una de esas partes concretas se va a llamar legado. Yo podría decir de que una propiedad se la dejo como legado a Flavio. Ese es su legado, ¿verdad? Porque es una parte concreta y determinada de los bienes que yo tengo antes de ser muerto. Pero le voy a cargar la obligación, dije en el ejemplo, de que durante 15 años Stephanie va a tener la institución a su favor, y ella y su familia, que son sus hijos, la institución del patrimonio familiar, para que puedan disfrutar del beneficio de esa casa de habitación, de esa industria, de ese comercio o de esa parcela cultivable que yo tengo. Entonces, estamos hablando de dos legados. El legado o la herencia concreta y determinada, la herencia particular que le dejé a Flavio, y la herencia particular que le dejé a Estefan. Flavio no puede dejar de irrespetar mi última voluntad, que es darle el beneficio a Stephanie del patrimonio familiar. Son condicionales. Por eso lo vamos a ver el próximo semestre. Licenciado, de verdad, sin saltarme las instituciones y nada de eso, pero veo que eso va como que, no sé, como que sería muy parecido al usufructo o no. No. Si nos vamos a la institución del usufructo, vamos a ver que una persona propietaria, llamado nudo propietario, le va a entregar sus bienes al usufructuario para que goce y disfrute de ellos sobre cierto tiempo. Entonces son dos cosas diferentes. Estamos hablando de una herencia particular o legataria y estamos hablando de un derecho real de uso y disfrute. Son totalmente diferentes. Bueno, licenciado, gracias, oye. Para servirle. ¿Alguna otra? Bien. Sigamos entonces en el 359. Dice, si el inmueble constituido en patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre del cabeza de familia, se entenderá que ha sido constituido para sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser elementadas con él. Entonces aquí no es que como solo está mi nombre es mío, ¿verdad? Sino es beneficio de una familia. Y hemos visto que la familia está constituida, de acuerdo a nuestra legislación, de una forma stricto sensu. Padres e hijos. Los que tienen obligación ellos de mantener como padres es a sus menores de edad y a los mayores declarados en estado de interdicción o incapaces absolutos. Obligación de constituir, esa era la ley. Aprobación judicial. Para la constitución del patrimonio familiar, dice el artículo 361, se requiere la aprobación judicial y suscripción en el registro de la propiedad, previo a los trámites que fije el Código Procesal Civil y Mercantil, que a los artículos que yo le mencionaba anterior a Johnny, o a Walter, no me acuerdo a quién, que están en el 446 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional,
Podrá darse a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En lo demás, este patrimonio familiar se regula de conformidad con lo dispuesto en este capítulo en todo lo que sea aplicable. Vamos al primer párrafo entonces. El primer párrafo dice que debe constituirse el patrimonio familiar con autorización judicial. Aunque fuere voluntario, deberá existir la aprobación de un juez. Debe existir un procedimiento voluntario en este caso y una sentencia, o en su defecto un auto interlocutorio en donde indique el juez que se aprueba el patrimonio familiar a favor de determinada familia. Vamos a pensar que el Estado tiene una finca en algún lugar del norte de Guatemala y que tiene aproximadamente 40 caballerías. Cada caballería tiene 64 manzanas de 10,000 varas cuadradas cada una. Y el gobierno va a distribuir esa finca de 20 caballerías en varias personas que tienen necesidad, campesinos principalmente. O por lo menos eso hacía el gobierno, ¿no? Entonces viene y va a decir, miren, se les va a dar una escritura pública en donde ustedes aparecen como propietarios de una porción de lo que es tierra de Guatemala y ahora va a ser parte de ustedes como familia, para que no lo vendan, para que no lo embarguen o lo empeñen, dice la gente, para que no lo dividan. Entonces se le otorga la propiedad, pero se le carga la institución del patrimonio familiar. El Estado va a pedirle a la persona beneficiaria o al jefe de familia, dice acá, o cabeza de hogar, de que constituya familia. Es que fíjese que solo estamos juntos, entonces declaren su unión de hecho. E indica quién es el cónyuge, indica quiénes son los hijos, porque a favor de ellos va a ser constituido el patrimonio familiar, por obligación del Estado, para que esa propiedad esté en beneficio de la familia durante un buen tiempo. Porque si no digo, como dice el artículo 356, la van a dividir, la van a vender o la van a embargar. Y el Estado lo que menos quiere es eso, porque la está constituyendo para beneficio de una familia. En el artículo 362 habla del administrador. Y dice que el representante legal de la familia será administrador del patrimonio familiar y representante a la vez de los beneficiarios en todo lo que el patrimonio se refiere. Cuando hablamos de representante legal no estamos hablando de hombre, ¿va? Estamos hablando del jefe de familia. Posiblemente dieron patrimonio familiar, pero el marido, pensando que es mejor en el norte, se fue a Mojarra y llegó y allá está trabajando, lavando platos o huyendo de la migra, pero lo contratan para eso. Entonces, ¿quién es el jefe de familia? ¿Quién es el cabeza de hogar? La mujer. Si nos remitimos nuevamente a los derechos y obligaciones del matrimonio y de la unión de hecho declarada, dice que ambos tienen igual preferencia en cuanto a la representación del haber conyugal. Eso está en el artículo 110, creo, 111 del Código Civil. Está en el 110. Segundo párrafo. Ambos cónyuges tienen obligación de atender y cuidar a sus hijos. La mujer también contribuir. 112. La mujer tendrá siempre decisión preferente. 109. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, dice. A ambos cónyuges, ambos pueden ser cabeza de familia o representante del patrimonio familiar. Cuando termina no lo voy a leer porque eso sí lo van a entender. En el artículo 364 dice, el patrimonio familiar a término fijo debe comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Entonces, es decir que hay dos términos.
Si hay un término fijo, que va a ser el tiempo en que el menor de los miembros de la familia, el cumes, el más chiquito, el bebé, la nena, llega a la mayoría de edad, puede ser que tenga un año, ¿eh? Entonces son 17 años de patrimonio familiar. Pero puede ser que tenga 14. Entonces el patrimonio familiar va a ser de 4 años porque va a llegar a la mayoría de edad. Que es el patrimonio, es el término fijo. Pero puede haber un plazo variable, pero jamás va a ser menor de 10 años. Fíjense que lo hice por molestar y nadie me dijo. ¿Y será que si la patoja tiene 14 años, lo puedo hacer solo por 4 años? No, Creo que sí. porque el No, plazo varía, licenciado. lo menor son 10 años, o sea que la niña tendría que tener, ¿qué? No 8 importa, años. no importa. Aunque le faltare un año, el patrimonio va a tener que usarse Ah, ya. por 10 años. No Aunque haya importa, pasado la mayoría de edad. no puede ser menor de 10 años, dice la ley. Ah, ya. En el artículo 365 habla lo que hablé al principio. Terminado el derecho a patrimonio familiar, los bienes sobre los que se ha constituido volverán al poder de quien los constituyó o de sus herederos. Si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrá derecho a hacer cesar la indivisión. ¿Qué significa todo esto? Terminado el patrimonio familiar, el tiempo fijo o el tiempo mínimo, los bienes sobre los que se fue constituido volverán al poder de quien los constituyó. O sea, volverán a mí. Yo nunca perdí la propiedad. Solo estuvieron limitados para el servicio y beneficio de una familia. Entonces, regresan o a sus herederos. Si terminó el patrimonio familiar que constituimos sobre la casa de Flavio que yo le heredé a favor de Stephanie, al terminar el patrimonio, el término patrimonial de Stephanie, la propiedad regresa a Flavio porque él quedó como heredero mío en el testamento. Ya él, posteriormente a ser declarado heredero, se constituye como propietario del bien heredado. Luego dice, pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, es decir, yo soy el dueño, yo constituyo el patrimonio familiar a favor de mi familia, pero en el testamento yo se los heredo a ellos, entonces ellos, como beneficiarios, van a ser también los herederos. En este caso, tendrá derecho a hacer cesar la indivisión. Es decir, cada quien podrá tomar la parte que le corresponde. Solo en este caso no puede haber división dentro del patrimonio familiar, exceptuando cuando termina y los beneficiarios son los mismos herederos de la cosa, del bien que estuvo bajo el gravamen del patrimonio familiar. Cuando termina el patrimonio familiar, dice el artículo 368, la Procuraduría General de la Nación intervendrá cuando se constituye, cuando se extingue y la redacción del patrimonio familiar. Es decir, dentro de la ley, como parte inherente de la constitución del patrimonio familiar, está el propietario de los bienes que menciona el artículo 353. Aparte de él, los que van a ser beneficiados con el patrimonio familiar y la Procuraduría General de la Nación, que es el ente que protege a las personas dentro del territorio de Guatemala. ¿Por qué razón? Porque acá tiene que ser o tiene que cuidar que sea en beneficio de una o de varias familias, pero que no exista fraude a acreedores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo Bien. claro, licenciado. Todo claro, perfecto. Buenas tardes, licenciado. Mire, quizás sea un poco rara mi pregunta, o quizás ni venga al Dele. caso, ¿verdad? Pero usted mencionaba de que lo que viene a ser el patrimonio, el derecho al patrimonio familiar no puede constituirse por un término menor de 10 años, ¿verdad? Ajá.
Claro, entonces nosotros, pues en 10 años pueden pasar cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces supongamos ¿Cómo de qué? que es, digamos, el quien tiene el derecho del patrimonio familiar muera, entonces se extinguiría en ese momento, ¿no? Y pasaría Claro. en el caso de Yo una... dije, yo Ah, dije que no iba a leer esa parte. Yo dije que no lo iba a leer porque está bien claro. En el artículo 363 del Código Civil dice, termina, cuando todos los beneficiarios cesen en su derecho a percibirlos. Luego dice, cuando ves el término y habla de cuando muere el beneficiario. Son parte de cómo termina el patrimonio familiar. muchas gracias. No había leído eso, pero gracias. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si en el camino se les ocurre, me la pregunta. Vámonos, por favor, saquen su ley del Registro Nacional de las Personas. Es el decreto 90-2005 del Congreso de la República. Ley del Registro Nacional de las Personas, RENAP, decimos nosotros. En el capítulo 1, disposiciones generales, el artículo 1 habla de la creación. Se crea el Registro Nacional de las Personas, en adelante RENAP, como una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cuáles son los elementos del RENAP como institución? Que es una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y con capacidad para cumplir obligaciones, pero contraer obligaciones y cumplir con derechos. La sede del RENAP está en la capital de la República. Sin embargo, para el cumplimiento de sus funciones, deberá establecer oficinas en todos los municipios de la República. Podrá implementar unidades móviles en cualquier lugar del territorio nacional y en el extranjero a través de las oficinas consulares. Bien. Entonces aquí en este artículo 1 tenemos dos partes muy importantes. La primera, cuáles son los elementos o las características de la institución del RENAP, que ya vimos que es una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y aparte con la capacidad para contraer obligaciones y pedir el cumplimiento de sus derechos. El RENAP ya vimos que tiene su sede en Guatemala, sin embargo se le obliga a tener sedes en todos los municipios de la República y podrá asimismo tener también unidades móviles que podrán estar en cualquier lugar que así lo decidiere. Y si nos vamos a la parte consular, es decir, cuando pueda el RENAP estar en cualquier país del mundo, vamos a ver que existe un organigrama en donde en él se puede ver la posibilidad de entender y explicar que cuando existen embajadas, consulados o alguna representación nuestra en otro país, podrá implementarse ahí también. Principalmente, como lo van a ver no en mi clase, sino en otras clases, para poder tramitar su DPI, es decir, su documento personal de identificación. El artículo 2, objetivos. El RENAP es la institución encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales. Óigase, personas naturales, es decir, personas individuales. Porque si hablamos de personas jurídicas, ¿se recuerdan que vimos el artículo 15, creo? Hablamos de que hay un registro de las personas jurídicas. ¿Recuerdan eso? Y si ustedes miran en su Código Civil, en el artículo 438 del mismo, hay 3 artículos que hablan de la persona jurídica. Entonces el RENAP va, como ya voy a repetir, va a tener o va a ser la encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales.
Inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión del documento de identificación personal. Para tal fin, se implementará y desarrollará estrategias, técnicas y todo lo que quieran ahí. Primer párrafo del artículo segundo. Voy a resumir lo que dije desde la segunda clase de Derecho Civil. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la personalidad de la persona, dijimos cómo se identifica la persona y la personalidad? Y de esa cuenta, dijimos que nuestra hoja de vida civil es nuestra partida de nacimiento. Y ahí va a aparecer si cambiamos de nombre, si identificamos bien. José, tu micrófono, por favor. José, tu micrófono, por favor. Ya lo apagué yo, gracias. Pues viene y entonces en ese día les decía, miren, si yo me cambio de nombre o uso muchos nombres, pero todos me identifican a mí, voy a hacer una identificación de persona, y pero si me caso y me divorcio y me uno, inscribo mi unión de hecho, ceso mi unión de hecho, pero después me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, todo va a aparecer en mi hoja de vida civil, ¿verdad? Es decir, en todo lo que es las anotaciones de la partida de nacimiento. Esto es lo que dice este artículo. Si lo ven ustedes, escribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación, desde el nacimiento y hasta la muerte. Artículo 1 del Código Civil. La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Ahí hablamos de dos muertes, de la muerte física y la muerte civil. Cuando hablamos de la identificación de la persona como persona natural, hablamos de la persona, la muerte física. Si hablamos de sus derechos y sus obligaciones, hablamos de la muerte civil. En el artículo 3 dice naturaleza. Las disposiciones de esta ley son de orden público y tendrán preeminencia sobre otras que versen sobre la misma materia. En caso de duda, ambigüedad o contradicción de unas o más de sus disposiciones con otras normativa jurídica, se optará por aplicar las contenidas en esta. También en este curso y en otros cursos han hablado de la famosa teoría de Hans Kelsen en cuanto se refiere a la jerarquía de las normas. Y dice que las normas de mayor jerarquía son la Constitución Política de la República y los acuerdos o los tratados internacionales sobre derechos humanos donde Guatemala ha rectificado. En segundo orden están las leyes ordinarias, que están nuestros códigos sustantivos y adjetivos, es decir, Código Civil, Procesal Civil, Procesal Penal, etc. Sin embargo, en el contenido de esta ley, ella se pone en ese orden, como una ley ordinaria, y va a tener preeminencia sobre otras leyes. Léase Código Civil, léase Código Procesal Civil, va a tener preeminencia sobre esas leyes, aunque estén dentro de la misma jerarquía normativa. Bien. Artículo 4. Las inscripciones en RENAP se efectúan bajo criterios simplificados, mediante el empleo de formularios unificados de un sistema automatizado de procedimiento de datos que permite la integración de un registro único de identificación de todas las personas naturales, así como la asignación a cada una de ellas del momento en que se realice la inscripción de su nacimiento, el CUI, que será invariable. CUI es el número del DPI, ¿verdad? Código 1 de identificación. Vean. ¿Se recuerdan que cuando vimos la parte del cambio de identificación del nombre, yo les dije que habían acciones que se podían tomar en contra del registro? Vamos a pensar que a Kimberly, cuando la inscribieron, le cambiaron su nombre. Le habían puesto Kimberly con C, con B, con N, con B pequeña y con I latina. Y dijo la mamá y el papá, señor, perdone,
Y no me pidió este papelito donde me puso y le puse el nombre de mi hija, pues. O no sabe leer. Y usted le cambió el nombre ahí, porque Kimberly, que nosotros queremos, con la Kimberly que usted puso ahí, no es la misma, aunque tenga nuestros apellidos. Pero ese no es error nuestro, es suyo, compóngalo. Son acciones, son criterios que va a enmendar el RENAP de oficio o a petición de parte. Hay personas, por ejemplo, que se casaron cuando no existía el RENAP todavía, antes de 2005, y la municipalidad no los inscribió, pero nosotros como notarios tenemos sellado y firmado donde mandamos los informes circunstanciados. Entonces en el DPI aparecen como solteros. Puchica, si no estoy inscrito, soy soltero. Mamolas. Lo que falta es un trámite administrativo, porque lo más importante en nuestra ley es la declaración de voluntad, y esa la dieron cuando contrajeron matrimonio, cuando se aceptaron como cónyuges, como esposos. Pero parezco soltero, porque no le escribió. Perdone, mire, yo lo mandé a la municipalidad, donde nació mi cliente, donde se casaron, entonces donde sacó su cédula. Si ustedes sí o no lo inscribieron, ustedes tienen que hacerlo, porque ustedes tomaron los derechos y las obligaciones de cada registro civil de las municipalidades. Eso significa este artículo. Vámonos por favor al artículo del capítulo 2 de las funciones del Registro Nacional de las Personas, funciones principales, artículo 5. A RENAP le corresponde planear, coordinar, dirigir, centralizar y coordinar las actividades de registro del Estado civil, capacidad civil e identificación de las personas naturales señaladas en la presente ley y en sus reglamentos. Todo lo que corresponda a la identificación y toda la vida civil de las personas naturales corresponde al RENAP. ¿Cuáles son? Artículo 6. Funciones específicas. Son funciones específicas del RENAP. Centralizar, planear, organizar, dirigir, reglamentar y racionalizar las inscripciones de su competencia. B. Subrayenlo. Pónganle ojo. Pónganle asterisco. Como dicen en el privado, pónganle amarillo para que resalte. B. Los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás hechos que sean hechos y actos que modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas naturales, así como las resoluciones judiciales y extrajudiciales que a ellas se refieran susceptibles de inscripción y los actos que la ley señale. Es decir, si yo me uno y mandan el informe de que me uní, tiene que aparecer. Y que aquí no dice de la unión de hecho, y no dice el estado civil de las personas, pues el estado civil. Y si cesa la unión de hecho, y que aquí no dice divorcio pero no dice cesación. Claro, pero dice los hechos y actos que modifiquen el estado civil. Y al cesar la unión de hecho declarada, nuevamente regresamos a nuestro estado civil de solteros, libres y felices, maravillosamente libres. Estado civil. Luego dice, D, voy a leer sobre las que me interesan. Emitir el documento de identificación personal a los guatemaltecos y extranjeros domiciliados. Cuando vimos el domicilio, se recuerdan que vimos parte de lo que es el extranjero domiciliado, solo que lo vimos en el artículo, creo que es 41, cuando hablamos de la vecindad, que todavía no he aprendido el Código Civil. Cabal, artículo 41 del Código Civil, que habla de la vecindad. ¿Qué otra cosa hace? Dice, así como las reposiciones y renovaciones que acrediten la identificación de las personas naturales. ¿Qué diferencia hay entre reponer y renovar? Si lo pierdo, me lo reponen. Pero si ya llegó el término en que donde dice que caduca, que prescribe, me lo renovan. Son dos cosas diferentes, ¿verdad?
Va a emitir certificaciones, dice el E, de todas las inscripciones. Vámonos, por favor, al artículo 70 de la ley. Artículo 70 de la ley del RENAP. Inscripción en el registro civil de las personas. Se inscribe en el registro civil de las personas los nacimientos en un plazo no mayor de 30 días de ocurrido los mismos. Vos, Carlos, ¿y qué pasaría si no lo escribimos en los 30 días? Te cobran una multa. Tienes que ir a un juzgado de paz o de instancia, te emiten un papelito, vas a pagarlo a Ban Rural o al banco que ellos te indiquen, y con el papelito ya pagado, ya pagaste tu multa, te pueden inscribir tu nacimiento. Aquí quiero hacer algunas anotaciones. Fíjese que habla del registro civil genérico. Dentro del registro civil hay registro civil de nacimientos, registro civil de matrimonios civiles notariales, de matrimonios civiles municipales, de matrimonios civiles consulares. O sea, existen tantos registros civiles como anotaciones que van a hacer en la partida de nacimiento de las personas. B, matrimonios y de las defunciones. Si nos vamos a los matrimonios, vamos a ver que en el artículo 16, numeral 3, del acuerdo del directorio que está junto a esta ley, que es el decreto número 104-2005, nos dice a nosotros cuáles son los requisitos de las inscripciones y anotaciones en cada uno de los registros civiles del RENAP. Lo voy a después. Entonces viene un matrimonio sobre derecho. C, de las defunciones. D, de las resoluciones judiciales que declaran ausencia y muerte presunta. ¿Se recuerdan cuando vimos los artículos que llevan hasta el 77? Del 42 al 77, y hablamos de la ausencia y la muerte presunta. Ausencia de la persona que no está presente en su domicilio, que no sabemos de su paradero y no sabemos si salió de nuestro territorio nacional. Entonces le seguimos un trámite judicial de ausencia. Después de tramitada la ausencia, hay un período. ¿No se recuerdan ustedes de cuántos años? Yo me recuerdo que era más o menos como algo así como de 5 años, como de 5 años, en donde la persona ausente se le podía declarar muerte presunta y se le entregaban los bienes a sus parientes. Si tenía cónyuge, a su cónyuge, para que el cónyuge siguiera el trámite de la muerte presunta. Y al estar declarada la muerte presunta, entonces se iba a distribuir los bienes del causante muerto presunto en sus herederos, ya fuera por testamento o sucesión legal o intestada. Ahí llegamos al artículo 74. Luego es cuando él regresa y está casada su mujer con otro y demás, ¿verdad? Bueno. Luego dice el E, las sentencias que prorrogan, suspenden o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que lo habiliten. Vimos los artículos 269, 273, 274, 275, en donde está la separación, la suspensión, la pérdida y la rehabilitación de la patria potestad. Luego, F, las resoluciones que declaren nulidad y subsistencia del matrimonio, unión de hecho, el divorcio, la separación y la reconciliación posterior. Vimos el artículo 88, 89, 144, 145, 146, 147, luego vimos el 1257, creo, y otros artículos más, en donde se habla de las resoluciones que se dan de nulidad y de la anulabilidad o insubsistencia del matrimonio, de la unión de hecho, del divorcio, separación y la reconciliación posterior. G, los cambios de nombre e identificación de persona. ¿Se recuerdan que vimos el artículo
4, 5 y 6 que habla de la identificación del nombre y cambio de nombre. Y ahí vimos que cuando se dé cada uno de ellos, tenemos que hacerlo. El cambio de nombre judicial y la resolución inscribirla en RENAP para que se cambie el nombre de la persona. Si es identificación de persona, que la persona tiene varios nombres o suspende algún nombre o apellido, pero que es conocido con todos esos nombres, lo identificamos, pero también debe ser inscrito en el RENAP. Eso se hace en escritura pública. H, de la resolución que declare la determinación de edad. Eso no lo vimos, eso lo van a ver posiblemente en derecho penal, o si van ustedes a una preespecialización, posiblemente lo van a ver en medicina forense. L, el reconocimiento de hijos. Cuando vimos la afiliación y la paternidad, vimos que hay reconocimiento voluntariamente cuando el padre y la madre asisten, cuando se hace por acta, por mandato, por escritura pública o por resolución judicial. Eso también debe inscribirse en el registro del RENAP. Las adopciones. Vimos la semana pasada que la adopción nuestra es plena, que en principio conoce el juzgado de primera instancia de la niñez de adolescencia. Luego hay un trámite administrativo donde conoce el Consejo Nacional de Adopciones, Procuraduría General de la Nación y otras instituciones, y al terminar el trámite, entonces nos vamos a un juzgado de familia que es el que emite la sentencia de la adopción. Esa es la sentencia que debe inscribirse en el RENAP. Las capitulaciones matrimoniales. Allá por el artículo 90 y luego en los artículos del 122 en adelante, vimos que las capitulaciones matrimoniales deben hacerse en escritura pública, antes o durante el matrimonio. Y en el matrimonio también pueden hacerse dentro del acta de matrimonio o declaración de la unión de hecho, que no es más que la escogencia que se hace de los regímenes económicos del matrimonio para la administración de los bienes del haber conyugal. Esas también deben inscribirse en el RENAP. Las sentencias de filiación. Cuando vimos después del artículo 199-200, vimos cuando se hacen las sentencias de filiación, es decir, cuando el padre reconoce, y vimos el artículo 223, creo, o 232, 223 creo que fue, en donde dice que el reconocimiento no puede dejarse sin efecto, sino tiene que ser no puede anularse la inscripción de la afiliación y la paternidad a menos que se compruebe. De los extranjeros domiciliados. Van a ver cuando ustedes miren derecho administrativo y vean la ley del Instituto de Migración que hay varias visas y dentro de ellas se les da un periodo a los extranjeros para que puedan estar dentro de nuestro país. Hay que escribirla. Resolución que declara interdicción transitoria o permanente. Cuando vimos la interdicción, cuando vimos la capacidad y la incapacidad de las personas, allá por el artículo 8, 9, 10, 11 y 12 me recuerdo, vimos que cuando se declara a una persona en estado de interdicción o con incapacidad absoluta, tiene que hacerse por medio de un juez. Igual cuando el tallo se les declara a ustedes bolo que se va a casar con ustedes, o que la novia a todos mis compañeros les va a indicar que es fiel hasta la muerte solo de ustedes. Si está en ese estado catatónico de los viernes, hay que declarar judicialmente esa incapacidad transitoria. Y debemos escribirla en el RENAP. Q. Los actos que en general modifiquen el estado civil y capacidad de las personas naturales. Cuando se rehabilite, por ejemplo, el incapaz absoluto. Puede declararse estado de interdicción, incapacidad que se llama en estado de interdicción a un ebrio consuetudinario, a un drogadicto, pero si se componen de esas enfermedades de sociales, puede pedir su rehabilitación. Si se escribió cuando fue declarado en estado de interdicción, deberá inscribirse también la rehabilitación de ese estado. En el artículo 71 de esta ley dice,
Las inscripciones de nacimiento deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes al alumbramiento y se podrán registrar en el lugar donde haya acaecido el nacimiento, el lugar donde tengan asentada su residencia los padres o las personas que ejerzan patria potestad. Las demás inscripciones relativas al estado civil, capacidad civil, así como las certificaciones derivadas de los mismos, podrán efectuarse en cualquiera de los registros civiles de las personas a nivel nacional. ¿Qué significa esto? ¿Se recuerdan que vimos tanto en la patria potestad como en el domicilio, que el domicilio legal de los menores y de los mayores en estado de interdicción o incapaces absolutos es la de los padres que ejercen patria potestad o la de sus tutores? ¿Se recuerdan que eso lo vimos, verdad? Entonces, RNAM está indicando eso, que cuando existe un nacimiento, alumbramiento, dice acá, puede inscribirse a la persona indicando que el domicilio de los padres está en algún lugar. Fíjese que nos venimos de Semana Santa aquí al puerto, pero con las olas se vio el patojito. Aquí nació, pero nosotros vivimos en el departamento de Jutiapa. Entonces queremos que se escriba el nacimiento. Aquí obviamente, pero que solo somos de Zacapa, ¿no? O de Jutiapa, para que el domicilio del menor esté allá. Dígame, Walfred. Licenciado, bueno, prácticamente el artículo 70 es nuestra hoja de vida, ¿verdad? Pero tengo una duda en el inciso P, la declaración de quiebra. ¿Qué significa declaración de quiebra? Ay, bueno. Vamos a pensar, en derecho mercantil van a enseñar a ustedes que los comerciantes tienen dos posibilidades de adherirse a personas jurídicas lucrativas. Cuando el comerciante viene y se inscribe una persona jurídica, una empresa, es decir, una empresa individual, propia de él, ¿verdad? Él y la empresa son la misma persona. Y la otra es cuando se constituyen como socios, ya sea en algunas sociedades mercantiles accionadas. Pero vamos a pensar que las personas jurídicas, por medios representantes legales, adquieren derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones es pagar. Y por la pandemia no tuvieron producción, por tanto no tuvieron venta, por tanto no tuvieron ingresos, pero tienen que pagar quien les dio la materia prima. Entonces viene, y como ellos son personas individuales, pero que tienen una empresa mercantil que son la misma persona, y se declara en quiebra, es decir, que no puede pagar, la quiebra se anota. ¿Por qué? Porque si queremos saber, como usted bien decía, la hoja de vida, vemos su fe de edad, su partida de nacimiento, esa certificación, y ahí aparece la quiebra. ¿Para qué? Para que no exista fraude a acreedores. Esa es la idea. No lo mencioné porque es el derecho mercantil, pero ya que lo preguntó. Bueno. Gracias, licenciado. Artículo 15 del reglamento, por favor, de la ley. Artículo 15 del reglamento. Este artículo 15 es el acuerdo directorio número 14104-2015. En el artículo 15 del reglamento del directorio dice, capítulo 4, de las inscripciones y anotaciones, artículo 15, corresponde al registro civil de las personas la inscripción y anotación de los hechos de los actos siguientes. 1, nacimiento. 2, reconocimiento. 3, matrimonio. 4, capitulaciones matrimoniales. 5, nulidad o insuficiencia de matrimonio. 6, divorcio. 7, unión de hecho. 8, nulidad o insubsistencia de la unión de hecho. 9, cese de la unión de hecho. 10, determinación de edad. 11, declaratoria de ausencia. 12, declaratoria de muerte presunta. 13, defunción. 14, adopción. 15, cambio de nombre. 16, identificación de persona y de tercero. 17, declaratoria de interdicción. 18, tutela. 19, guatemalteco de origen. 20, guatemalteco naturalizado. 21, extranjero domiciliado. 22,
rectificación de partida. 23, reposición de partida. 24, hechos y actos que en general puedan modificar el estado civil y capacidad civil de las personas naturales, así como los demás datos que señala la ley. Todas las inscripciones anteriores deberán constar en el registro individual que se creará de cada persona natural. Es decir, el chip donde está su DPI, eso es lo que está diciendo acá esto. Asimismo, las anotaciones que se refieren a las inscripciones de los hechos y actos que modifiquen el estado civil y capacidad civil de las personas naturales deberán constar en el registro individual que se creará de cada persona natural. Bien. Mencionábamos en el artículo 70 que existen requisitos propios para poder inscribir a las personas y que estaban en el directorio. Acá en el artículo 16, que solo lo voy a mencionar porque lo preguntaron, dice que para poder inscribir a una persona se requiere de un boleto de ornato del año correspondiente, formulario que proporciona el RENAP y luego un comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea. Es lo que decía, que tienen que ir a un juzgado de paso de instancia a pedir para poder pagar la inscripción extemporánea. Luego, el nacimiento en la República de Guatemala debe hacerse, dice la ley, primero con el documento personal de identificación del padre y de la madre, o solo de la madre en su caso, cuando es madre soltera. 2, documento personal de identificación del compareciente cuando éste sea distinto de los padres, es decir, el abuelo que va en representación de su hijo, que tiene incapacidad para poder llegar a inscribir a su hijo, él llega como abuelo de su nieto en representación de su hijo, porque está inhabilitado, ya sea por su capacidad o incapacidad, o de momento no puede hacerlo, o cuando se declara a una persona mandataria para que asista en nombre suyo a la inscripción. Informe de nacimiento extendido por el centro hospitalario, médico, enfermera o comadrona acreditada por el Ministerio de Salud. Sin importar dónde o con quién nazca el niño, tienen que emitirle una boleta de nacimiento, en donde indica la hora, la fecha, el peso, el sexo y otras diferentes características propias del menor que acaba de nacer y de la madre y el padre. Por último, habla que en caso de que el informe de nacimiento sea emitido por personas distintas de las que se indique en el numeral anterior, este se debe presentar con legalización de firmas de los padres o únicamente de la madre del nacido o de quien lo extienda. Es decir, si existe una comadrona pero que no está acreditada, debe hacerse un documento con firmas auténticas, es decir, donde un notario dé fe que las firmas corresponden a los padres y a la persona que atendió el parto. Acá aparece el extemporáneo de los menores y mayores de edad, los reconocimientos, etcétera, etcétera. Es un capítulo bastante grande en donde aparece todo eso, que lo hago por pura referencia. ¿Hasta aquí alguna duda, señores? Licenciado, sí, disculpe, si es el abuelo paterno puede llegar a inscribir al nieto solo en representación cuando esté en estado de interdicción el hijo o el papá del niño. Pero sería el abuelo paterno, Paterno. no materno. Sí. Sí, paterno. El abuelo materno no puede. Claro, podría la abuela materna, como dicen los abuelos del hijo, pues. Sí, claro. Los abuelos son paternos, ¿verdad? Claro, Madre sí. o padre. Y si por ejemplo, si se hubiera inscrito un niño y así lo inscribió el abuelo paterno, pero el hijo no está en estado paterno, no materno. Paterno, materno no, porque la madre con el solo hecho del parto ya está su maternidad. Claro. Por eso se habla del abuelo paterno. Sí, paterno. Porque los que tenemos problemas en la paternidad somos los hombres, los padres. Claro. Claro. Digamos si lo inscribió el abuelo paterno, pero el hijo no estaba en estado de interdicción, ¿cuál sería el proceso para que eso fuera legalizado? Indicar que él tiene alguna inhabilitación para poder asistir. Y él llega en representación de su hijo, quien es mayor de edad, que tiene capacidad, pero que no puede asistir a la inscripción. Él solo está como representante de su hijo. Él no está inscribiendo a su nieto como hijo,
solo representando a su hijo para que él lo inscriba. Usted la pregunta es, si el hijo no quiere escribir al patojo, pero el abuelo sí, y él va el nombre del hijo a inscribir a su nieto, porque él sí quiere a su nuera y quiere al patojito, puede hacerlo, por supuesto. Pero de igual manera, el jovencito tiene 1 año, eso lo leímos, para de examen indicar que él no estuvo de acuerdo con la inscripción que hizo el padre. Y ahí seguimos un proceso ya de filiación. Gracias. Dígame, Walfred. Walfred. Aló, no estoy probando. No, leí que había dejado la mano levantada, perdón. Bien, a ver, Luis Andretti. Licenciado, por ejemplo, si el papá está ausente porque anda trabajando en Estados Unidos, ¿el abuelo paterno puede inscribirlo? Podría. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como todos conocemos la burocracia, que es tan especial, usted podría decirle, mire, está en Estados Unidos, traiga un informe migratorio. Es que fíjese que se fue mojado y no tenemos cómo comprobarlo. Habría que seguir un trámite administrativo para que le aprueben al padre poder inscribir al hijo. Ya ellos dirán, de acuerdo a sus criterios del artículo 71 de la ley, cuáles serían los criterios. Muchas veces se hacen videollamadas a Estados Unidos. Hay una Secretaría del Migrante que puede dedicarse a investigar si él realmente quiere que su hijo sea inscrito. O sea, hay muchas formas. Eso lo dan en el decurso de su carrera, ¿verdad? O sea, el derecho es tan amplio que hay muchas formas de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Muchachos, esta es la última clase, el día 25, como bien lo notábamos, es el examen final. Les deseo muchos éxitos. Hay un aforismo que dice que los padres no cometen errores con los hijos, sino muchas veces lo que hacen es equivocarse por el amor que les tienen, porque quieren hacerlos hombres y mujeres de bien. Igual nos pasa a los maestros. Nosotros no actuamos de mala fe, sino simplemente actuamos en querer. Gracias, te lo voy a mencionar, Carmen. En querer tratar la manera de que ustedes aprendan. Carmen me decía qué pasó con las notas. La verdad que las notas no es obligación tanto nuestra. Muchos de ustedes no tienen primero o segundo parcial por la irresponsabilidad de ustedes de no entregar a tiempo los exámenes. Si tienen buena o mala calificación, no es responsabilidad nuestra porque quienes estudian son ustedes. Yo he tratado de la manera de estar hasta donde me sea posible, de atenderlos, de explicar y analizar principalmente el Código Civil. En este semestre di muy poca doctrina porque prefiero que sean más prácticos que teóricos, a manera que aprendan más del derecho y menos de doctrina. A la larga la doctrina la pueden estudiar ustedes. Todos tenemos falencias, tanto ustedes como nosotros, somos humanos, no somos perfectos, pero espero en cualquier momento servirles. Regularmente en el primer semestre tengo más de 250 alumnos de la sección A, en el segundo semestre tengo como 120, 130, gracias a Dios, porque los demás se van huyendo. Qué agradable que busquen nuevos horizontes y bienvenidos los que van a ser nuevamente mis alumnos. Trataré de atenderlos y dar mis clases lo mejor posible. Les deseo éxitos y como decía Carmen, voy a tratar, he estado viendo. Hoy me mencionaba la señorita, permítanme, que tiene el problema de la famosa nota. Que el examen no aparece, que existe la posibilidad de encontrar las notas de las personas que enviaron el examen, pero que no lo recibió la plataforma, lo puedo encontrar en alguna parte de los emails. Ella quedó de mandarme por WhatsApp cómo se hace para yo tratar de hacerlo. Si los encuentro, no a ella, a todos los que no tienen nota en el segundo parcial, porque mandaron su examen extemporáneo, los busco y les pongo nota, aunque no me lo hayan pedido. Aquí no es que me lo pidan, sino tengo la oportunidad de ayudarlos, lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Que esos que son los problemas que tengo de notas, que no aparecen algunos.
Los que me mandaron el cuadrito de la plataforma en donde está su calificación, yo ya los tengo anotados en mi cuaderno. Yo tengo un cuaderno que uso como agenda. Aquí los tengo anotados, no sé si pueden ver. Ahí los tengo anotados ya todos, ya solo para pasarlos al cuadro virtual. Pero prefiero hacerlo en mi cuaderno porque aquí puedo estar viendo todo lo que ya revisé en internet. Bien, feliz noche a todos. Cualquier cosa estamos en el WhatsApp. Perdonen, como a veces, no a veces, normalmente no contesto teléfonos que no conozco. Solo yo en mi teléfono tengo en mi directorio más de 1,000 personas con nombre y apellido. Tengo más de 5,000 personas en WhatsApp, en Facebook y en Messenger y en Telegram. Entonces, como me cuesta mucho saber quiénes son, si me llaman, no les voy a contestar. Pero si me mandan un mensaje, soy fulano o fulana de tal, quisiera hablar con usted sobre tal cosa, pero puntual, no me casaquee. Si primero me casaquean, licenciado, le hablo de una forma educada y cortés, indicándole que usted es un gran catedrático. Yo como mujer lo miro guapo, hermoso, maduro y como el vino, cada día más fuerte y más mejor para echarle una probadita. Esas babosadas no, fácil. Soy fulano o fulana de tal. Mi teléfono es tal, quisiera hablar sobre tal cosa en particular. Y luego yo vengo, lo miro, al primer momento que tenga la oportunidad, marco y yo mismo lo llamo, sin ningún problema. No lo hagamos muy largo como Cantinflas, directo. Así es más fácil para mí. Más fácil porque, por ejemplo, hoy casualmente me reí. De la sección A tengo 1,879 mensajes. No sé si lo logran ver ahí. 1,879. Pero es en el WhatsApp, que no es mío. Es el institucional. No los leo. Aquí hablan unas babosadas que ni ustedes saben qué son. De igual forma, de la sección D tengo 1,333. De la sección D, 1,145. No los voy a leer. Pero si fueran de los WhatsApp que yo les di a ustedes por sección, eso sí los leo. Hasta los contesto. Hasta las babosadas que dicen las contesto. Así que pasen una feliz noche. Hasta pronto. Gracias, Lee. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, Lee.